En esta situación de incertidumbre, de inseguridad, en que parece que estamos obligados a vivir de aquí en adelante, creo que para nosotros, ciudadanos españoles, europeos, es realmente importante saber si Europa, si nuestra Europa, va a seguir siendo un lugar refugio, blindado, para la libertad y la democracia. Y sin duda la relación con Estados Unidos es clave. Y surgen dudas. Surgen dudas porque Estados Unidos sigue manteniendo su status quo de potencia global, pero con claros y crecientes desafíos a su carácter hegemónico. Parece encontrarse, como hemos visto aquí y nos han ilustrado, entre otros, el recientemente fallecido y recordado Josep Piqué en la presentación del panel de septiembre del año pasado, que está en un proceso de reasignación de prioridades, esfuerzos y reasignación de su posición. Está reformulando alianzas y replantándose objetivos, con desplazamiento, como nos decía Josep, de su interés en relación con el Atlántico al Pacífico. Esto puede tener importantísimas consecuencias para Europa. Y de todo esto es de lo que queremos que nos ilustre y nos ilumine José María. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Aladino, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Quería decir que si ustedes ponen en un clic mi nombre, aparece el de mi abuelo. Y por lo tanto, yo hace tiempo que me di cuenta, hace muchos años, un tío mío, Joaquín Arríes, me dijo, tu tarea en la vida es que cuando alguien hable de José María Aiza, diga, y además tenía un abuelo. Bueno, mi familia es de un pueblo que no está muy lejos de aquí, en Guipúzcoa, y tengo mucha admiración y afecto hacia Navarra, y me encanta estar aquí. Y me encanta el trabajo de Ecociudadana, y le agradezco mucho a Enrique Goñi, que es un gran amigo, ¿no? que tuviese esta idea de compartir un rato con todos ustedes. Voy a intentar hablar poco y escuchar mucho, que es justo lo que hacemos en Aspen Institute España, una fundación que comparte mucho ADN con Ecociudadana para fomentar una cultura de diálogo, una fundación que no es neutral, que trabaja por la democracia, por los valores cívicos y en la que a lo mejor un día podríamos también confluir en esos esfuerzos en algún proyecto, ¿no? Entonces, la agenda que he preparado es empezar por Ucrania, hablar de este regreso de Estados Unidos a la escena global, lo cual es un poco paradójico, la primera potencia mundial que se plantea volver a la escena global hace pocos años. ¿Qué pasa con Europa? Europa no solamente es el mejor proyecto político de nuestra vida, es que es el nombre que le damos a nuestra civilización. Y hablar un poco también en esta relación entre Europa y Estados Unidos de liderazgo. Una de las asignaturas que imparto como profesor tiene que ver con el poder, con la manera de gestionar el poder. Y me gustaría hablar de los hombres fuertes, que es una epidemia como otra cualquiera. Y para terminar hablando de cómo relanzamos la idea transatlántica en estos tiempos de tanta incertidumbre, que ha descrito muy bien Aladino. Y todo esto intentaré hacerlo en no más de 25 minutos, porque la parte más importante, sin duda, será el coloquio con todos ustedes. Sabemos que se han acelerado en la salida de la pandemia algunas tendencias globales, ¿no? El ascenso de China, que ya no es seguro que sea un ascenso pacífico, una recesión democrática en muchos países, no solamente hay que pensar en Rusia, pero también en Turquía, en Filipinas, en Hungría, en Polonia. Vamos a un escenario, no se sabe si de desglobalización, pero por lo menos de más fragmentación, un mundo más dividido y una pérdida de confianza en las élites, en las instituciones, por parte de muchos ciudadanos. Hoy en día hay muchos menos jóvenes que creen en la democracia que hace 10 años, ¿no? Hay un desafío muy importante en el mundo digital, que es la pregunta sobre las reglas de juego y quién las establece. Y en general estamos ante una acumulación de emergencias climática, energética, migratoria y por supuesto de seguridad, ¿no? En los últimos meses, el último año me atrevería a decir, nos encontramos con una China más asertiva, más nacionalista, con esta alianza sin límites con Rusia, trazada en febrero antes de la invasión, con un shock occidental ante esta agresión, ante este desprecio total a un mundo basado en reglas, que ha hecho
que vuelva a haber un alineamiento estratégico muy importante entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos que vuelve a la escena global, pero no vuelve como estábamos acostumbrados, apoyando el multilateralismo, sino con una prioridad que es Asia, y todo lo demás está subordinado a Asia. Y cuando dice Asia, Estados Unidos quiere decir China. Y Europa, que está aprendiendo a marchas forzadas, impelida por la necesidad, a gestionar el poder, la seguridad, la defensa en un mundo dividido, ¿no? Ucrania, voy a intentar decir cosas que, no las cosas que ya se saben, sino las que no se saben, ¿no? Es la guerra de un solo hombre. Putin ha sustituido la ideología comunista en la que él se formó por la ideología zarista. Su inspiración es Pedro el Grande, sus 21 años de guerra contra Suecia. Pero Putin es verdad que esperaba otra cosa, un conflicto corto. Pensaba que esto iba a ser como el ataque a Georgia en 2008, la invasión de Crimea en 2014, ¿no? Había percibido debilidad occidental y se ha equivocado. Hoy en día esta es una guerra de la OTAN, aunque no se hable así de ella. Y la salida, y podemos hablar de eso en el coloquio, yo creo que llegará, esperemos, en el año electoral americano, cuando el presidente Biden quiera ofrecer una gran victoria diplomática y ponga mucha presión sobre las dos partes. Y creo que la única posible salida es una conferencia de paz muy abierta, basada en un alto el fuego, en la que haya un temario muy distinto, abierto, y que básicamente lleve a una victoria moral ucraniana y, como mucho, para dar una salida a Putin, a una victoria pírrica rusa, ¿no? Pero hay que esperar al año electoral americano. Yo creo que la amenaza nuclear, volvemos a vivir en esos 13 días de la película de la crisis de los misiles en Cuba, pero ya nos acostumbramos a que, por primera vez en muchísimo tiempo, la posibilidad de utilización de armas nucleares en un conflicto es real. Afortunadamente creo que tanto Estados Unidos como China están trabajando para asegurarse que no hay posibilidad de armamento nuclear en esta guerra por parte de Rusia. Hay un tema importantísimo para la Unión Europea, y es que nos hemos dado cuenta que no habíamos visto el suministro energético desde esa perspectiva de seguridad, pero a cambio estamos acelerando la descarbonización. Hemos reducido en un año impresionantemente nuestra dependencia del gas y del petróleo ruso. Y en esta división del mundo en dos bloques, el bloque chino-ruso y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, se nos olvida que más de 100 gobiernos en Naciones Unidas no están alineados, que el 70% de la población mundial, que representaba el 40% del PIB, no condenan a Rusia. Y es más, países como India, como Brasil, lo que hacen es triangular. Entonces, un día consiguen algo apoyando al bloque occidental y al día siguiente al bloque chino-ruso. Y esto va a ser muy interesante para el futuro que nos espera. No es nada claro que la gran mayoría de los países del mundo estén en una lógica occidental. Hablemos un poquito de Estados Unidos. Cuando ganó Joe Biden hace ya 2 años, me atreví a opinar en un artículo en Claves que había que hacerse la pregunta de si Donald Trump se había convertido en un paréntesis o si Joe Biden iba a ser el paréntesis. Es decir, si el tener un presidente por primera vez en Estados Unidos que no defendía los propios valores de la Constitución americana iba a ser algo excepcional o se iba a convertir en la norma. El legado de Trump de América primero está todavía hoy muy presente. Lleva a un Estados Unidos más aislado, menos poderoso, menos influyente, porque concibe las relaciones exteriores como un juego de suma cero, en el que para que uno gane, otro tiene que perder. En lugar del planteamiento del año 1945 de Bretton Woods, de crear un marco multilateral, por supuesto inspirado en valores e intereses occidentales, pero donde todos a la larga podían ganar. Bueno, gracias a Joe Biden, Estados Unidos ha vuelto al mundo. Joe Biden es el político americano que más sabe de política exterior. Yo, cuando hice mi doctorado hace 200 años en Estados Unidos, mi tesina fue sobre el trabajo de Joe Biden en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado en la interpretación de tratados internacionales, porque era ya una gran figura. Yo soy el único español que había escrito 88 páginas sobre Biden en el año 1990. Seguro que sí. Seguro que nos está escuchando.
para Estados Unidos, no solamente para Biden, la competencia con China es la prioridad. Y este es el asunto, no hay otro en el que haya acuerdo con los republicanos. Entonces, Estados Unidos solo va a reconstruir el multilateralismo, esto es muy importante para la tecnología, para el comercio, para el cambio climático, si ayuda a los intereses a corto de Estados Unidos. O sea, no hay esa visión de Bretton Woods del año 45. Cuando se produce la agresión rusa, yo creo que es muy importante hablar de agresión o de invasión rusa, no hablar de la guerra de Ucrania. Esto es, tenemos que ver el bosque, porque si no, con el cansancio empezaremos a ver otras cosas, ¿no? Hubo una gran reacción por parte de la administración Biden de hacer todas las consultas que no se habían hecho con el fiasco de Afganistán, de la retirada desordenada, y de tratar realmente a los occidentales como verdaderos aliados, ¿no? Y pedirles también un gran esfuerzo, como se ha hecho, ¿no? Pero Ucrania, entre comillas, es una distracción para Washington. Washington quiere cuanto antes enfocarse del todo en China, están muy preocupados con Taiwán, la comunicación entre Beijing y Washington está en mínimos, ¿no? Y sabe que necesita a los europeos trabajando en el Pacífico a su lado. Hace unos años, en una simulación de guerra, estas son las cosas divertidas que hacemos los profesores en Londres, de 3 días, nos habían asignado papeles y iban pasando cosas, entonces tú hacías de no sé qué y veían cómo se reaccionaba, qué problemas había en la toma de decisiones. Había un diplomático francés que hacía diplomático francés, es decir, le salía muy bien el papel, y se enfadó con unos americanos al final de los 3 días de simulación, y me acuerdo que les dijo: es que no tenéis en cuenta la relación transatlántica, porque era sobre una crisis en el mar de China, ¿no? Entonces el americano, que debía ser de Texas, le miró y le dijo: la relación transatlántica no funciona en el Pacífico. Entonces, yo me quedé con eso. Tenemos que conseguir que también esa alianza transatlántica tenga peso, funcione en el Pacífico. No necesariamente plegándonos a todos los intereses, a todo lo que nos pida Estados Unidos, sino pesando desde nuestros propios intereses y nuestros propios valores, que muchas veces encontraremos terreno común, ¿no? Bueno, yo creo que Biden es un presidente volcán en la política doméstica. Su gran prioridad ha sido, por supuesto, las vacunas, los planes de estímulo económico. Se nota que ha sido muchos años, más de 40, legislador, porque ha conseguido algunos pactos muy importantes en el terreno económico, a veces con una visión muy proteccionista, que nos hace daño a los europeos, por ejemplo, a la industria del automóvil europea, pero ha fracasado en el gran desafío de su presidencia, que era hacer que disminuyese la polarización. Él iba a ser el healer in chief, que es algo así como el curandero en jefe, el que iba a recuperar esa separación tan tóxica que existe hoy en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. El 80% de los demócratas piensan que los republicanos son fascistas. El 70% de los republicanos piensan que los demócratas son peligrosos comunistas, ¿no? Cada vez hay menos matrimonios entre demócratas y republicanos. Tengo una amiga catedrática que su hijo, que es un demócrata fervoroso, se va a casar con una republicana de Trump y lo tiene como si fuese un pesar. Y oye, vamos, viva el amor, ¿no? Bueno, el 70% de los republicanos todavía piensa que Biden no ganó limpiamente, y ha habido 61 pleitos en los que no hay un gramo de evidencia al respecto, ¿no? Entonces, ojo, porque las presidenciales 2024, con un Trump lanzado, revanchista, con muchos menos límites que hace 5 años, puede cambiar la geopolítica. Hoy leí una encuesta, pero no me la creo, que después de la imputación de Trump ha aumentado tanto su popularidad que ya le saca un punto a Biden en unas elecciones en las que se enfrentasen de nuevo los dos. Yo lo que he visto hasta ahora es que Biden gana cómodamente a Trump, pero hay que tener mucho cuidado porque las normas electorales favorecen al Partido Republicano por distintas historias que podemos comentar, y Biden la última vez, aunque tuvo una diferencia de 7 millones de votos en el voto popular, ganó realmente por 100.000 votos en 6 estados clave, porque son los que sirven para el cómputo de votos electorales, ¿no? Estados Unidos está fortaleciendo el G7. Yo creo que el G7 va a tener un papel cada vez más relevante y su relación con Europa es muy buena. Se siente irlandés de verdad, que es una muy mala noticia para los partidarios del Brexit, como hemos visto, pero tiene una visión hiperpragmática. La OTAN es un instrumento más en su cuadro de mandos. La guerra de Ucrania está disparando su sector energético, las sanciones
los 10 paquetes de sanciones adoptados por la Unión Europea hacen mucho más daño a los europeos que a los americanos, como sabemos. No hay suficientes compensaciones, yo creo, entre los dos lados. Una manera de verlo es que este alineamiento estratégico enorme entre Estados Unidos y Europa produce fricciones, y las fricciones hay que resolverlas, hay que gestionar las diferencias, ¿no? Mi amigo Timothy Gartonash escribe que Estados Unidos debería ser el país que lidere una red post-hegemónica de democracias. El problema de la palabra democracia es a quién incluyes en ese grupo, ¿no? En otros grandes temas en los que nos jugamos el futuro de la democracia, en la regulación de las grandes plataformas digitales o en los límites a la inteligencia artificial en nombre de la ética y de la dignidad humana, no está claro que esté habiendo liderazgo americano. Hay un enfoque en regulación digital mucho más de defensa de la libre competencia que regulatorio. Cada vez que oigo un debate en Estados Unidos y propongo que haya una solución regulatoria, incluso fiscal, me miran como si fuera un peligroso activista, ¿no? Yo que soy un asqueroso centrista, ¿no? Os habrá pasado cuando habláis con amigos americanos, ¿no? Taiwán es posible que haya un conflicto a corto plazo. Esta semana participé en un debate sobre Nixon en China, porque se estrenó en Madrid la ópera con este nombre, que es fabulosa, y el Teatro Real hizo un debate sobre qué pasó en ese viaje increíble de 5 días de Nixon a China, cuando nadie se lo esperaba, ¿no? El guerrero anticomunista pactando con Mao, diciéndole piropos, halagándole, y Mao contestando que se entendía muy bien con Nixon porque los dos eran de derechas, ¿no? Pues ahí, la declaración de Shanghái, se afirmó el principio de una sola China. Y Mao dijo, yo tengo 10.000 años para entrar en Taiwán, no tengo prisa, ¿no? Y ese era el status quo, los dos sistemas, pero por distintas razones, sobre todo por problemas internos de China, puede que se acelere ese conflicto. Y ahí Estados Unidos ha puesto líneas rojas. Biden ha dicho 4 veces que defenderá militarmente a Taiwán. Taiwán también, no solamente es el sitio donde el 70% de los semiconductores se fabrican y es muy difícil sustituir esta industria rápidamente, sino que es un símbolo. Es 25 millones de chinos, una cultura china en libertad, que desmiente la idea de que no hay posibilidad de evolucionar desde la libertad económica a la libertad política. Es un testigo muy incómodo, ¿no? El Congreso americano además va por libre en este tema. Yo creo que ahí hay un problema serio de provocación a Beijing, ¿no? Y mi sensación es que China no debería tener prisa por recuperar Taiwán, porque hay una gran interdependencia económica, comercial, y además porque China necesita generar poder blando, poder de atracción, y está generando exactamente lo contrario, ¿no? China, como sabemos, está haciéndole el relato de la guerra a Rusia. No está por ahora dándole armas, pero está firmemente alineada. Incluso un amigo que está muy metido justo en la diplomacia asiática en estos momentos, me decía hace poco que si al final Rusia fracasa en su agresión a Ucrania, para Estados Unidos lo que va a tener es un feudatario más debilitado. Y si por supuesto triunfa, las tesis chinas de que la unipolaridad americana es un error, pues se van a ver reafirmadas, ¿no? ¿Qué nos pasa a los europeos, ¿no? Eso daría para muchas charlas. La Unión Europea lo que es muy resistente, pero es una unión ensimismada. Ese sería el titular, ¿no? Es una unión que no sabe gestionar la seguridad y la defensa. Ha tenido a Estados Unidos ocupándose de eso desde el origen de la integración y prácticamente se ha desentendido y nos hemos convertido en general en un continente de pacifistas, ¿no? Todavía más con el Brexit. Pero ha resistido la Unión Europea 5 crisis en 14 años. No está mal. Crisis existenciales. Moneda, refugiados, populismos, manifestado primero en Brexit, pandemia, Ucrania, ¿no? Es una unión, hay que ser autocríticos, demasiado compleja, lenta, tecnocrática, ¿no? Hay que politizarla en el mejor sentido de la palabra. Hay que entender qué valores defiende, qué valores están detrás de sus decisiones, ¿no? Hay que intentar hacer que sea más inteligible. Yo creo que cada vez está aprendiendo más a gestionar crisis. Podríamos repasar el euro, refugiados. O sea, cada vez tiene más velocidad y las últimas 2 crisis, en pandemia y en Ucrania, el salto adelante ha sido impresionante. Hay un gran asunto que va a marcar el resto de nuestra vida, que es la inmigración. Los europeos no sabemos hacer niños y necesitamos inmigrantes.
Y además tenemos un continente, África, que por cambio climático, por muchas razones, por guerras, por desigualdad, va a acabar viniendo a nuestras costas, y vamos a tener que aprender a integrar. El problema de la inmigración no es solo el control de fronteras, es sobre todo decirle a un inmigrante: esta es tu casa. No se te vas a cumplir la ley, sino que le vas a decir a tus hijos que esta es tu casa. Es un tema de valores, axiológico, ¿no? Y yo creo que ahí hay un español muy luminoso, un verdadero estadista, que es Josep Borrell, que está diciendo todas las verdades sobre la falta de esta proyección exterior, de estas capacidades de seguridad y defensa europeas. Ante la revolución digital en la que vivimos, pues la Unión Europea es un formidable poder regulatorio, también en política de competencia, pero sabemos que los árbitros no ganan los partidos. Tiene que hacer más para crear un ecosistema en el que se desarrollen sus propias empresas, se mantenga el mercado abierto, se garanticen los derechos, por supuesto, y se hagan frente a las amenazas, ¿no? Y un razonamiento parecido se puede aplicar a la lucha europea contra la emergencia global. No sirve de nada el hiperliderazgo europeo. Son problemas globales a los que solamente se pueden abordar con instituciones globales. Y es verdad que Europa va por delante en los dos campos, en temas digitales y en temas medioambientales o climáticos, pero no es suficiente. Y si quieren ustedes hablamos un poco, no hay un sistema de gobernanza eficiente para atender la emergencia climática. La COP27 lo ha demostrado, por desgracia. Este año estamos intentando resolver con tecnología del siglo XX un problema que requería la mejor tecnología de nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir la autonomía estratégica europea? Que es el gran debate, o a veces autonomía estratégica abierta. Quiere decir que ante lo que hemos visto en la pandemia o en Ucrania, sabemos que no podemos depender siempre de Estados Unidos, que las cadenas de suministro se pueden romper, que podemos sufrir, como estamos sufriendo, las consecuencias de una dependencia energética excesiva y que la alta inflación es el mejor aliado también de los populismos, ¿no? El gasto europeo en defensa es similar al de China, es 4 veces superior al de Rusia, pero no es suficientemente eficaz por la descoordinación. Los tanques italianos no los puede utilizar un oficial francés. El material europeo de defensa pues va 30 años por detrás del material americano, que está pensado para que un granjero de Arkansas en muy poquito tiempo esté entrenado para utilizarlo y el mantenimiento sea barato, ¿no? La Unión por fin se ha despertado a este mundo de la geopolítica. Ahora considera a China un rival sistémico. Tiene una política más firme hacia Beijing, pero no ha contestado a la gran pregunta de cómo ser más relevantes en el mundo y conseguir que los demás cuenten con nosotros. Esa es la autonomía estratégica. ¿Cómo resolvemos problemas globales desde nuestros intereses, desde nuestros valores? A mí el debate entre Macron y Scholz sobre si somos vasallos o si somos amigos de Estados Unidos me parece muy poco interesante. Lo importante es llevar a la práctica esas ideas de que Europa pese en el mundo, ¿no? Un minuto sobre el factor liderazgo. Y de verdad que no es por hacer propaganda de mi curso. Los hombres fuertes. ¿Qué nos ha pasado? Que en todo el mundo, en democracias y también en regímenes autoritarios, hay una demanda de líderes, de hombres fuertes, entre comillas, ¿no? Nunca mujeres, por cierto, ¿no? A mí me encanta la frase de la presidenta del Banco Central Europeo que decía que si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, nunca hubiera quebrado, ¿no? Entonces, vivimos en una época en la que cuando las instituciones se debilitan, la gente mira a las personalidades. Esto pasa en las empresas, pasa en los gobiernos y hay un reclamo de personalidades que den soluciones muy básicas a problemas muy complejos. Normalmente acaban echando la culpa a un enemigo externo. Es un poco una visión infantil, si me lo permiten, del liderazgo. Esta idea de que los líderes tienen que ser salvíficos, de que tienen que estar ahí. Ya su sola presencia lo resuelve todo, ¿no? Como un padre o una madre, ¿no? Que llora a un hijo y lo consuela. Bueno, yo creo que afortunadamente todos hemos crecido, somos adultos y la democracia es precisamente resolver problemas complejos a través de consensos. Y para ello hay que dedicar miles de horas a un trabajo muy ingrato, basado normalmente en la ciencia, en el conocimiento de los expertos, para llegar a soluciones compartidas. Lo contrario del liderazgo a hombres fuertes, del culto a la personalidad, de esta idea que vemos en Putin, en Trump,
pero también la hemos visto en Boris o en Erdogan, ¿no? Hay algo, sin embargo, muy interesante, y además está muy bien poder debatirlo aquí en Pamplona, y es la importancia de la identidad local, de las raíces, ¿no? Yo creo que los cosmopolitas, entre comillas, entre los que me encuentro, ¿no? Nos hemos equivocado al despreciar mucho tiempo la necesidad de conexión con raíces, con identidad local. Lo que decía Theresa May, los ciudadanos globales no existen, no son de ningún sitio, ¿no? Entonces está muy bien ser de un sitio, ¿no? Está muy bien tener esa conexión y más en tiempos de incertidumbre con lo local, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que hacerlo compatible, y ese es el proyecto europeo, un proyecto ilustrado con las identidades múltiples. Yo me siento vasco, español, europeo, un poco de Boston, donde viví 5 años. Y esa idea que tú eliges tu identidad, no te la impone el Estado, no te la impone una autoridad desde arriba, ¿no? Y el que tú haces compatibles distintos lazos afectivos, ¿no? Y tenemos que recuperar eso. Termino ya para dejar tiempo para el coloquio, que va a ser sin duda lo más interesante. ¿Cómo relanzamos la alianza transatlántica y la hacemos transpacífica, ¿no? Bueno, Estados Unidos fue crucial para crear las comunidades europeas. No sé si saben, pero la Declaración Schuman, que la celebramos todos los 9 de mayo, ¿no? El Día de Europa, con la que se puso en marcha la integración europea, se consultó primero el borrador con el gobierno de Washington antes de consultarse con el gobierno de Francia. Estados Unidos estuvo detrás totalmente, fue director de escena y apoyó, porque la Guerra Fría era el pegamento, ¿no?, entre los dos lados del Atlántico, completamente la integración europea, de la que también, por supuesto, se beneficiaron sus empresas, ¿no? Pero 73 años después hay que relanzar esta alianza, sobre otras bases, pero yo creo con valores muy parecidos a los que la pusieron en marcha. Tenemos un enemigo interno común, tenemos los mismos demonios, ¿no? Creo que lo decía Borges, no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Que es el populismo, que es el nacionalismo. Estados Unidos es una democracia en declive, pensando en el regreso de Trump. No solamente en eso, sino la influencia del dinero sobre las campañas, la no limitación a la tenencia de armas. Hay problemas muy serios para que haya una democracia vibrante. ¿Y Europa? ¿Qué país europeo no tiene un movimiento nacionalista, populista, desde cualquiera de los dos extremos ideológicos, o en el caso español también desde separatismos excluyentes, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que hay un miedo al que es diferente y le puede ir bien a diferencia de ti, ¿no? Esta especie de pérdida del relato de progreso continuado desde 1945, si trabajas duro a tus hijos les irá mejor. Hay un miedo a perder la identidad precisamente por sociedades más multiculturales, ¿no? Y hay definiciones de identidad muy toscas, muy peligrosas, ¿no? Entonces, ya desde los 8 años de Barack Obama en la Casa Blanca, Europa perdió importancia estratégica. Obama no tenía nada que ver con Europa, no se sentía cómodo. La primera vez que vino a hablar con los miembros del Consejo Europeo, los primeros ministros y presidentes, tuvo que escuchar 27 intervenciones. Y luego, durante el día, pues tuvo como 9 pequeñas conversaciones uno a uno, ¿no? Y le contaba a un asesor que luego lo transmitió, que todos, a puerta cerrada, le dieron el mismo mensaje: no te fíes de los demás, fíjate de mí, ¿no? Entonces volvió a Washington y dijo: ya nunca más me voy a sentar con el Consejo Europeo no tengo ningún interés, ¿no? Entonces se volvió bastante indiferente a Europa. Fue el que hizo el giro hacia Asia, ¿no? Trump no fue indiferente, sino que entendió a la Unión Europea como un enemigo, ¿no? Biden, como hemos dicho, se siente irlandés, pero puede ser el último presidente americano atlantista pro-europeo, ¿no? Como Obama, como Trump, como Biden, espera un mayor compromiso presupuestario de sus miembros. Estados Unidos ya no pregunta a los europeos cómo puedo ayudarte, sino ¿vas a ser parte de la solución de problemas globales? Y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en cómo se solucionan, ¿no? Entonces, como ha dicho muy bien Philip Stevens, estamos en una era en la que no sabemos cómo llamarla todavía. Algunos le llaman de las grandes rivalidades. Y lo que él dice es que estamos en el fin de la historia, ¿no? O sea, ya no se puede hablar del fin de la historia. Esto es distinto, ¿no? A pesar de las diferencias y crisis pasadas, la Unión Europea no tiene mejor aliado que Estados Unidos
y viceversa. Compartimos muchos valores, intereses, también hacemos frente a las mismas amenazas internas y externas y tenemos activos militares, económicos, políticos, sociales muy notables, ¿no? Entonces yo creo que no podemos simplificar y decir hay que competir con China, hay que ganar también la batalla en casa de las ideas, de los corazones, al populismo, al nacionalismo. Termino ya con un recuerdo de algo maravilloso que sucedió hace 71 años. El 4 de julio de 1962, John Kennedy, ese gran vendedor de sueños, en el Independence Hall de Filadelfia, en la fiesta nacional, el 4 de julio, dedicó todo su discurso a declarar la interdependencia con Europa. Esa fue su visión, para crear una comunidad política atlántica. Por supuesto, ¿quién había preparado ese discurso de Kennedy? Jean Monnet. Fue el último servicio de Jean Monnet a la integración europea, en el fondo a Occidente. Entonces, a mí me gustaría recuperar esta idea de declarar la interdependencia entre los dos lados del Atlántico, esta visión kennediana, pero también monetiana, y preguntarnos si no es este tiempo nuevo, esta ventana de oportunidad que tenemos, por lo menos mientras gobierne Biden, un tiempo para construir puentes duraderos sobre el Atlántico. Muchas gracias. Qué magnífica tarde nos has dado. Qué estupendo. Qué cantidad de preguntas para la reflexión, desde lo más personal, cuál es la posición que cada uno de nosotros tenemos en relación con estas cuestiones, cuál es la posición personal que cada uno tenemos en relación con las amenazas a la democracia, a los valores que compartimos, cuál es la posición que como país, como comunidad foral tenemos en relación con Europa, que es la patria que nos tiene que acoger y que de verdad va a ser el auténtico refugio de la libertad y la democracia, el papel de Estados Unidos en todo esto, cuál es la posición de hoy. En definitiva, nos has venido a hablar, como me decías antes, de las cosas que nos van a preocupar, de los auténticos problemas de los que vamos a hablar en los próximos 20 años. Y yo te lo agradezco muchísimo en nombre de Cociudadana y de nuestra Junta y de toda la gente que nos acompaña, porque efectivamente esto forma parte de nuestro ADN, de esto es de lo que queremos hablar y que nos hablen. Y de esto es lo que queremos ofrecer a la sociedad, ¿no? Visión de largo, visión de recorrido, porque ciertamente la identidad la explica el pasado, somos sedimento de lo que ha ocurrido a lo largo, pero lo que vamos a ser lo construimos cada día. Es una posición muy dinámica. La foto nunca es fija, ¿no? Y tenemos que adelantarnos a lo que va a al menos hacernos las preguntas. Si no tenemos todas las respuestas, el punto de partida es siempre la pregunta. La respuesta es muy importante, pero es muchísimo más importante hacernos las preguntas correctas para avanzar, ¿no? Todo va muy rápido, la velocidad es de vértigo y lo que vayamos a hacer para bien solo nos va a salvar el pensamiento y la reflexión. Y yo estoy muy feliz, José María, no me habían advertido que no nos ibas a defraudar, a mí personalmente no me has defraudado. Pues nada, queda abierto el tiempo del coloquio, de las intervenciones y vamos a hablar. Venga, empecemos por el vicepresidente, que está aquí, no lo habíamos saludado antes, pero no necesita. Yo sé que él no necesita que lo reconozcamos como tal, porque lo es. Y venga. Buenas tardes, José María, un placer, desde luego, escucharte y enhorabuena, Cociudadana, por traer pues este magnífico ponente. Hay una frase que has señalado respecto a la alianza entre China y Rusia, que es una alianza sin límites. Es una frase que me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, es evidente esa relación entre China y Rusia en este contexto internacional, de contrapesos, sobre todo China con Estados Unidos, esa contraposición, Rusia tratando, ¿no?, de elevar su posición internacional, bueno, pues hacia
una realidad que es más de imagen que de fondo y de realidad. Pero me ha llamado la atención las últimas visitas que ha habido de líderes de la Unión Europea a China, en concreto con Xi Jinping, ese pase que ha habido. Entonces, yo ahí me ha despistado un poco la situación. Lees opiniones para todos los gustos en la línea que has señalado, de una pista de aterrizaje hacia un escenario de paz en Ucrania como un elemento molesto, pero siempre subordinado pues a esta relación entre Estados Unidos y Asia-Pacífico, que es ahora mismo donde gira, como los mapas mundi, ¿no? El mapa mundi occidental está Europa en el centro, pues el mapa mundi, ¿no?, oriental está el Pacífico en el centro, ¿no? Pues eso es hacia donde vamos, ¿no? Pero ¿cómo interpretas esa relación de visitas que ha habido de líderes de la Unión Europea? Y sobre todo me ha llamado la atención el discurso que ha hecho el presidente francés, un poco, no sé, cuestionando, ¿no?, el discurso único de la Unión Europea. No sé en qué contexto o qué se ha realizado ese tipo de giras, ¿no?, y de posiciones. Europa todavía no ha decidido qué quiere hacer con China, ¿no? Estados Unidos sí. Estados Unidos piensa que Ucrania es parte de una relación de rivalidad, no solamente con Rusia, sino con China, con todo un bloque, ¿no? Y que si hace frente a la agresión en Ucrania, tiene que estar preparada para frenar también el expansionismo chino, ¿no? Ese nacionalismo en ascenso, esa nueva asertividad. Europa piensa que puede hacer frente a la agresión rusa en Ucrania junto a Estados Unidos, pero tener una relación distinta con China, ¿no?, más basada en el comercio, en los intereses, pero no toda Europa está en esa posición, por decirlo así, bifronte, ¿no? Y eso se ha visto en la visita, ¿no? Por ejemplo, Pedro Sánchez ha sido muy claro sobre la necesidad de que China frene a Rusia. Y sin embargo, Macron ha sorprendido hablando de que Europa no puede ser vasallo, ¿no?, de Estados Unidos. Algún comentarista decía que es que Macron se había vuelto del partido del Brexit, porque es el mismo idioma, ¿no?, el Estado vasallo, ¿no? Bueno, Macron tiene muchísimos problemas domésticos, es un pato cojo, ¿no? Es un presidente ya que se lo bajó todo a una sola carta. Yo no sé si le va a salir, no por el fondo de la reforma, sino por la forma, que es igual de importante que el fondo, ¿no? Y entonces yo creo que busca protagonismo internacional y ha hecho una cosa muy clásica en los presidentes franceses, ¿no?, que es esta triangulación entre Asia y Estados Unidos poniéndose en medio, ¿no? Pero yo no creo que muchos líderes europeos sigan a Macron. Creo que siguen más una postura pragmática, pero decir, no tenemos mejor aliado que Estados Unidos y a lo mejor lo que podemos ser es los que susurremos al oído del emperador, ¿no?, para atemperar esas ganas a veces equivocadas por parte de algunos políticos americanos de ir al choque, ¿no? Pero vamos, Europa tiene que ser capaz de ver a China desde una óptica de seguridad, no simplemente desde una óptica comercial, por resumir, ¿no? José María, ¿qué tal? Estupendo. Gracias, José María. Oye, tengo varias cosas en la cabeza. Si yo fuese Zelensky, estaría como un mono loco. Porque, pero vamos a ver, os entrego el armamento nuclear, yo era la tercera potencia del mundo. Me desarmo completamente, 4.000 cabezas nucleares. O sea, con haberme guardado 25, Rusia no se hubiese metido conmigo. No, es que entregué todas. Claro, el riesgo moral es muy fuerte, ¿eh? Yo no acabo de entender por qué no lo hace. Es decir, tampoco es muy importante. Bueno, a mí me lo parecería, personalmente. Pero en fin, personalmente no, y con visión de Estado. Y por supuesto, has dicho una cosa preciosa y para mí muy interesante, que es la multiconferencia de paz, ¿no? Yo espero que ahí alguien cite Budapest, porque si no, ¿para qué sirven los tratados, José María? ¿Para qué sirven los tratados? ¿De qué vale la palabra de los estados formulada a través de un tratado, solemne tratado internacional? Bueno, esto es lo primero. Lo segundo, China. Bueno, por distintas circunstancias, sí, además no es ningún secreto, tú lo has abierto. Yo hablé con Álvarez justo a la vuelta, ¿no? Oye,
el secreto de la pirámide es si van a invadir Taiwán o no. Y yo estoy contigo, ¿eh? Yo estoy contigo. Xi Jinping es peligrosísimo, es un nacionalista radical, es un psicozar, ¿no? O sea, es un señor mandarín, me parece, ¿eh? Y yo estoy tremendamente preocupado y creo que sus problemas internos le van a llevar le van a empujar. Pero el mensaje más o menos es, oiga, no se metan ustedes con lo que nosotros hagamos en Taiwán, ¿vale? Es nuestro territorio de influencia, no solamente de Taiwán, el mar de China en sentido amplio, ¿eh? ¿Vale? Porque después de Taiwán, si ustedes no se meten, ¿vale? Si ustedes no nos bloquean el comercio como hicieron con Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, Japón atacó porque ustedes les estrangularon, o sea, ustedes no me bloquean el comercio y tampoco me hagan juicios morales sobre si yo, o sea, sobre el tipo de sistema político que yo soy y que yo apoyo. ¿Vale? O sea, déjenme en paz. En ese caso, sujetaré al perro ruso y sobre todo les garantizo que no utilizará armamento nuclear. O sea, un chantaje, en fin, en toda regla. No me lo contó así, estábamos varias personas, pero lo que se deduce, en esencia, venía a ser algo así, ¿no? Si ustedes no me molestan, si ustedes siguen conversando conmigo y si ustedes dejan de hacer juicios morales sobre su democracia, nosotros somos una autocracia, ¿no? Digo cosas, un colectivismo, ¿no? Pues bien. Europa, estoy de acuerdo contigo, le falta inspiración, pero es maravillosa. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, nos define como ser, nos define en la cultura. Y nos falta una inspiración. A mí me ha hecho gracia porque Europa me suena... Cuando nos decepciona un poco es como cuando una Coca-Cola se pone caliente y pierde el gas. Pero sigue siendo una Coca-Cola, ¿no? Pues, en fin, esta tontunada te digo. Y por último quiero aludir a tu maestro, a Joseph Weiler, porque para mí, en fin, tú me lo recomendaste, es tan inspirador que, fíjate, solamente una idea yo creo que es que serviría, por lo menos como argumento contra las autocracias, los populismos, los hombres fuertes, etc. Y es el recuerdo que decía Weiler de que los fascismos creen que nosotros pertenecemos al Estado, ¿vale? Los ciudadanos creemos que el Estado nos pertenece, pero tenemos que ocuparlo, y dejar de observar al Estado como los accionistas observan a sus directivos en las juntas generales de accionistas. O sea, que los ciudadanos no somos propietarios de una compañía que elegimos a quienes nos representan, a los directivos en las elecciones, y luego les pedimos cuentas en las juntas generales de accionistas. No, pagamos impuestos y somos mucho más, tenemos que ocupar el Estado. Bueno, muchas gracias, José María. China está adelantando muchas veces a Estados Unidos, a Europa, es decir, ya es un competidor global, con lo cual no vale esta idea de déjame, yo soy una potencia regional y me quedo en mi esfera. Está ya fuera de su esfera es global. Sobre Europa a mí me encanta una anécdota cuando el peor momento de la Segunda Guerra Mundial a Churchill le dijeron que había que recortar el presupuesto en cultura. Dijo, el presupuesto en cultura no lo podemos recortar porque si no, no sabríamos por qué estamos luchando. O sea, hay algo profundamente europeo ahí. Es que no es simplemente un mercado o no es simplemente una serie de políticas industriales, ¿no? Es lo que somos, ¿no? Y volviendo a Weiler, y esta es una idea que Enrique también ha desarrollado con mucha brillantez en el terreno digital, yo creo que tenemos que fomentar cada vez más el lenguaje de los deberes. Esta idea de que una de las cosas que nos pasa como democracias es el hiperindividualismo. Vivimos en parte por la adicción digital, en pequeños mundos hechos a nuestra medida, reclamamos siempre más derechos, pero no pensamos en los deberes, ¿no? Y el deber es lo que define la relación de un ciudadano con su polis. Cuando alguien hace algo por una comunidad, siente que es parte de esa comunidad. Y además es una inversión a largo plazo, que no está basada en cómo suba o cómo baje la acción en cada momento. Y esa idea, en parte el movimiento de lucha contra la emergencia climática,
lo vuelve a traer, porque es de los pocos movimientos políticos en los que se exigen deberes entre ciudadanos, porque si no, no vamos a poder atender, no vamos a poder resolver este problema, ¿no? Gracias. Si puede profundizar un poco en el tema de Taiwán. Al lado está Japón, hay una alianza del AUKUS. No sé, me da muchísimo miedo. Si puede profundizar un poco en eso, por favor. Yo comparto su miedo. Hoy leía a un colega alemán que decía un conflicto de Taiwán sería 10 veces peor que Ucrania, ¿no? En el fondo va a depender de cómo sean los problemas domésticos chinos en los próximos años. Si hay suficiente crecimiento. Xi Jinping, por ejemplo, es el primer líder chino que no tiene sucesor en muchos años, ¿no? Entonces, su entorno en teoría es un entorno que no le va a desafiar a corto plazo, pero ya ha cometido algunos errores, empezando por la política de COVID-0, ¿no? Que él primero achaca a su primer ministro y ya cuando se deshace su primer ministro cambia esa política, ¿no? Porque no estaba funcionando. Bueno, si corto plazo me refiero 5 o 10 años, si los problemas domésticos aumentan, ¿no? Pues con las minorías en China, con temas de suministros, con temas de crecimiento económico, pues la tendencia de un líder nacionalista es el enemigo externo, ¿no? Focalizar todo en un conflicto hacia afuera. De hecho, para los chinos, Taiwán no es un conflicto externo. O sea, Mao, cuando ve a Nixon, le dice, esto es como Hawái. Y Nixon, bueno, no le importa a Hawái nada, lo que quiere es un éxito diplomático. Firma la declaración de Shanghái diciendo una sola China. Ahora no sabemos cuál es la sola China, ¿no? Era el subterfugio de Kissinger, ¿no? Como si Taiwán fuese a quedarse con la China continental, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo día a día y, por resumir, yo creo que hay suficientes incentivos para que no haya un conflicto porque todos perderían, sería un desastre, ¿no? Pero sabemos que la historia sorprende, ¿no? Y que estamos en una situación también de falta de comunicación entre Washington y Beijing, de desconfianza, ¿no? Sí. Si el núcleo está ahora en el Pacífico y es el mar de China el centro de donde hay que estar y tal, la influencia de Europa, ¿cómo se puede articular en esa zona? Esa es la que me imagino con una respuesta más extensa. Y la concreta, hemos hablado, bueno, lo primero, se me ha olvidado darle enhorabuena porque me ha encantado la charla y a lo mejor por eso me surgen tantas preguntas. Y la segunda es una moda de hombres fuertes. Las modas tienen un inicio, llegan a un punto y luego, ¿en qué momento de la moda estamos de esos líderes fuertes? Segunda pregunta daría para muchísimo. Yo no lo sé, porque es muy difícil despegarse de la realidad y verse desde fuera, ¿no? Subirse al balcón y ver a los demás como si uno no fuera parte del mismo fenómeno, ¿no? Yo creo que todavía nos queda, vamos a vivir muchos años con este paradigma de liderazgo de hombres fuertes, también en las empresas y también en las universidades, ¿no? O sea pero que es un error, que es un paso atrás, ¿no? Y yo creo que Europa tiene que multiplicar, ¿no?, la proyección de poder blando y poder duro en Asia. Por ejemplo, pues en temas digitales, en temas medioambientales, en política comercial. No voy a hacer las cosas simplemente pensando que Asia es un gran mercado, ¿no? Hay que trabajar con aliados. Pues la Comisión, por ejemplo, ha seleccionado ya países del sudeste asiático para hablar de regulación digital, ¿no? Pero tenemos que volcarnos en una región de la que nos hemos ido, porque afortunadamente ya no somos potencias coloniales, ¿no? Y hay que hacerlo precisamente en interés de esas personas, de esos países, ¿no? De países de tanto éxito como Corea, el propio Taiwán, Singapur, Vietnam, ¿no? Países que, en fin, que nos han adelantado muchas veces a los europeos en prosperidad, en ciencia, en educación, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas cosas con ellos. Japón, ¿no?, que es nuestro gran aliado, un grandísimo país que tiene
una situación delicadísima, porque tiene una interdependencia económica y comercial casi completa con China, y sin embargo es un país firmemente comprometido con la democracia, firmemente alineado con Estados Unidos en temas de seguridad y defensa, ¿no? Hace unos años, en un debate en Japón, me acuerdo que el representante de un think tank japonés le dijo a los americanos que estaban ahí: nosotros, si Estados Unidos no se convierte de verdad en un aliado fiable en estos tiempos, tendremos que buscar aliados en China, ¿no? O sea, con ese pragmatismo, ¿no? Y esto lo puede empezar a pensar una nueva generación de líderes japoneses, ¿no? Que sería desastroso. Gracias. Yo también estoy muy preocupada y me gustaría ahondar un poco más, que nos diera su opinión en cuanto al problema dentro de China, que además lo ha manifestado 2 veces. Cómo durante años China ha construido dentro de China y su gran motor ha sido un motor de inversión. Ahora parece ser que está invirtiendo, como bien ha dicho, en África y en el resto del mundo. A la vez, el Banco de China es un gran banco. Un suspiro de China en una bolsa que prácticamente no tiene entidad nos generó más de un susto en agosto de hace ya unos cuantos años, cuando además es el gran acreedor, ¿no? de los dólares. Entonces, ¿qué conocemos de los planes estratégicos de China? ¿De qué manera existe alguna transparencia, alguna convención, algún pacto en el que se comunique cuáles son sus intenciones? ¿Y dónde está el motor? ¿Dónde considera que está el motor de crecimiento en cuanto a estas entidades, ¿no? Pues de inversión, de mercados monetarios y de reserva de divisas? No sé. Yo no pretendo ser ningún especialista en China, pero como observador externo sí se puede decir que es una China menos pujante en el sentido económico. Eso sí, tiene la capacidad de pensar a largo plazo, cosa que yo envidio. Y esta apuesta por la inteligencia artificial tiene también una derivada económica, comercial muy importante, ¿no? Hoy en día los teléfonos móviles o el software chino ya es de primerísimo nivel, ya no podemos hablar de la fábrica del mundo, ¿no? Es verdad que necesita energía, minerales preciosos, que están fuera de sus fronteras y tiene que estar, por lo tanto, presente en África, en Iberoamérica, y que por ahora esta gran clase media que se ha creado en China no está reclamando libertades políticas, o no que sepamos, ¿no? No sé, son todos datos que nos permiten ver una China en evolución, con un liderazgo que ha luchado con la corrupción, pero que luego se ha convertido dentro del propio partido en un liderazgo más autoritario. Hay algo muy interesante, es que el padre de Xi Jinping, que fue uno de los colaboradores de Deng Xiaoping, el gran reformador, fue el que más insistió para establecer limitaciones de mandato, ¿no? Que es exactamente lo que su hijo se ha cargado, ¿no? O sea, que es una situación freudiana, ¿no? Háblame de tu padre, ¿no? Ese es la lucha contra el padre, ¿no? Pero en general hay mucha opacidad y conviene, seguro que usted sigue con mucho más detalle que yo, la política doméstica china, porque ahí nos jugamos nuestra paz y nuestra prosperidad en los próximos años. Por supuesto, ¿no? Marian. Bueno, yo también, José María, gracias por tu intervención magnífica. Y me voy ahora a Estados Unidos y retomando un poco la intervención de Antonia, la verdad es que nos cuesta mucho entender desde aquí cómo es posible el fenómeno Trump. Supongo porque nos cuesta ver el fenómeno Trump y cuando vemos nuestros populismos no nos parecen tan raros. Eso también es cierto. Claro, si el fenómeno Trump pues no es un accidente, sino que es algo que vuelve, como un poco has apuntado tú, ¿no? Que podría ser. Claro, ¿qué implicaciones puede llegar a tener esto en la política geoestrategia, en la geopolítica de los próximos años? Porque a lo mejor no tanto. Quiero decir que en ocasiones los movimientos de fondo que se producen en relación con las cuestiones de política internacional
pueden tener que ver con la persona o no, como muchas veces se desvela posteriormente, ¿no? Y también un poco, claro, hombres fuertes, no mujeres, y hombres fuertes mayores. Es un poco raro, ¿no? Una especie de gerontocracia extrañísima, cuando ya estos señores tendrían que estar pues cuidando a los nietos, ¿no? Casi que a los bisnietos. Pues gracias por volverme a Estados Unidos. Trump es un impostor. Él fue muy amigo de Hillary Clinton y de Bill Clinton. Estuvieron los dos en su tercera boda, creo, ¿no? Financió una de las campañas de Kamala Harris en California, es decir, pero vio la oportunidad de entrar en la carrera presidencial a través del Partido Republicano y entendió muy bien cómo utilizar las redes sociales y sobre todo vio que había una América olvidada, ¿no? De la que ya habla Nixon, luego también Reagan, que no estaba representada, por ejemplo, en las series de televisión. Los que consumimos series de las plataformas, ¿no? No hay series de televisión sobre Arkansas o sobre lo que pasa, no sé, en Michigan, ¿no? Entonces, hay una razón económica y es que muchos trabajadores que votaban demócrata piensan que el Partido Demócrata les ha abandonado, que son unas élites decadentes, ¿no? Y votan republicano y además quieren un choque, quieren proteccionismo, quieren política anti-inmigrantes, ¿no? Una identidad dura, muy nostálgica. Y hay otra parte, no solamente económica, sino también psicosocial, y es esta idea de que Estados Unidos hoy en día, las élites de las dos costas, muestran una serie de ideas sobre la familia, sobre las relaciones, sobre las costumbres, que no representan por lo menos a la mitad de la población, ¿no? Y hay un estudio muy interesante de Jonathan Haidt, del gran sociólogo, que explica cómo el pensamiento más radical republicano, más conservador, realmente está solo en el 7% de la población. Y el pensamiento más izquierdista, demócrata, está solo como en el 8% de la población, y además que estos dos grupos tienen prosperidad económica, más que lo que está en medio, ¿no? Y los dos dominan el discurso a través de las redes sociales, a través del sistema tan nefasto de las primarias, ¿no? A través de la influencia del dinero en la política, y por eso pueden quedarse, ¿no?, con el relato de sus partidos, ¿no? Y Trump ha jugado muy en sus cartas, esto es innegable. Yo creo que aquí las personalidades sí cuentan, y que Estados Unidos ha sido lo suficientemente fuerte para tener 4 años de Trump en la presidencia y mantener su constitución bastante intacta, ¿no? Pero que en política internacional, Trump, que tiene una visión totalmente personalista, ¿no?, muy ignorante además, llega a Finlandia y pregunta, pero bueno, ¿está en la OTAN? ¿No está en la OTAN? No se ha estudiado, ¿no? Podría hacer mucho daño a esta coalición tan importante para el futuro, ¿no?, que es la relación entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Podría volver a hacer que los puentes sobre el Atlántico no fueran tan fuertes como son en este momento, ¿no? Durante los años que Trump estuvo en la Casa Blanca, los europeos nos sentimos desasistidos, ¿no? En la pandemia, en tantos temas de comercio, temas digitales, ¿no? La líder del mundo libre fue Angela Merkel, no fue Donald Trump, ¿no? Una mujer que es exactamente la antítesis del paradigma de hombre fuerte, una científica, racional, cautelosa, que se estudiaba los temas, que trabajaba 14 horas al día, que hablaba con los científicos de tú a tú, con los expertos de tú a tú, y sin embargo también que cometió algunos errores, como no haber visto la importancia del elemento de seguridad en la relación energética con Rusia. Pero en descargo de Merkel, yo soy muy fan de la ex canciller, toda Alemania pensaba lo mismo. Bueno, y Schröder trabajaba directamente para Putin en temas de energía, ¿no? O sea que ya representaba un consenso que estaba equivocado, ¿no? Hace 15 años hubiéramos tenido una charla como esta
el tema de Oriente Medio hubiera sido un elemento. Y sin embargo ahora, no sé si es porque, bueno, como te está dando un infarto, bueno, si tienes el colesterol alto tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de cómo está esa situación y qué pinta, ¿no? Ahí. Pues es una pregunta también muy buena, muy pertinente. Estados Unidos con Obama decidió retirarse, ¿no? Entonces ha dejado sitio a los grandes imperios, en el fondo, ¿no? Ha vuelto Turquía, ha vuelto Irán, ¿no? Y lo que está viendo ahí es un juego clásico de equilibrio de poderes, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a haber paz, ¿no? Porque hay una rivalidad muy grande entre algunas de estas potencias. Israel sigue teniendo un problema enorme, ¿no? de subsistencia, ¿no? Porque además la política israelí se ha complicado enormemente, ¿no? O sea que es una zona del mundo donde no hay suficiente estabilidad, pero Estados Unidos no quiere invertir políticamente ahí. Se vio clarísimamente con el caso de Siria, con Obama, que él mismo no respetó sus propias líneas rojas, ¿no? Porque no había una solución a corto plazo, ¿no? No se sabía con quién había que ir, básicamente, ¿no? Y Rusia, pues, el otro imperio, ¿no? O sea, los persas, los iraníes, ¿no? Y los rusos también han movido sus fichas en Oriente Medio, ¿no? Y ahora mismo con la crisis energética, pues todos los países del Golfo, los Emiratos, ¿no? Cada vez tienen más poder, cada vez tienen más influencia internacional y no son exactamente ejemplos de democracias escandinavas, ¿no? Y Pablo. Hola, buenas tardes y gracias por la conferencia. Hay una reflexión que me ha interesado muchísimo cuando usted se ha referido a sí mismo como una identidad de muchos lugares. Y luego muchas de las cosas que ha explicado tenían que ver con la explosión de ese populismo y nacionalismo en muchos países. Yo me pregunto, y quería saber su opinión, sobre la identidad europea. Lo que son los pasados y futuros emporios se han construido sobre una identidad que tiene mucho más que ver con la diversidad y con lo que queremos llegar a ser que con defender lo que somos. No podemos jugar ese papel. Toda una reflexión interesantísima, ¿no? Europa, que es un mapa, es un proyecto, por lo tanto es un devenir, o al revés, es un club que está ya cerrado, con una entidad que descansa sobre un pasado, ¿no? Yo defiendo que Europa es lo que queremos que sea, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo hagamos en el vacío, ¿no? Lo hacemos sobre una historia compartida, con luces y sombras, ¿no? Pero quizá la mejor definición que he escuchado de Europa viene de un amigo nuestro, de Javier Gomá. Europa es un espacio de dignidad. Es un lugar del mundo que ha intentado poner la ley del más débil en lo más alto. Eso es la dignidad, ¿no? Que los más débiles sean los más protegidos, ¿no? No quiere decir que lo consigamos, hay muchísimo recorrido por delante, ¿no? Pero esa es nuestra utopía, ser un espacio de dignidad, ¿no? Y ser una invención en la que la libertad es lo que determina la participación en el proyecto, ¿no? Es una subordinación voluntaria, ¿no? a un nuevo sistema de gobierno compartido, ¿no? Y yo creo que esto encaja o es compatible o reclama incluso las identidades múltiples compartidas, ¿no? Yo a veces he opinado que los movimientos separatistas que padecemos son antieuropeos, porque no admiten que la interdependencia se puede gestionar sin la ruptura y sin la búsqueda de comunidades químicamente puras, que es devolvernos al peor pasado europeo, ¿no? Entonces, hoy en día, en los países en los que vivimos, afortunadamente, las singularidades políticas, el reconocimiento, ¿no? de identidades locales, regionales, está plenamente garantizado y se puede negociar perfectamente. Hay mecanismos, hay instituciones, hay estados de opinión para hacerlo, ¿no? De esta idea de ruptura, de definirte en contra del otro, ¿no? De buscar lo que te define como químicamente puro perteneciente a una comunidad. Yo creo que eso es antieuropeo, ¿no? Pero comprendo que no es algo que todo el mundo comparte, ¿no? Bueno,
¿Hay alguna más? No. Pues muchísimas gracias, José María. En los próximos, has enunciado los dos ejes sobre los que vamos a trabajar y estamos trabajando en Cociudadana, que son las cuestiones de la geopolítica y el fortalecimiento de las democracias, la reflexión sobre el espacio común en el que tenemos que vivir, que es la democracia, que es el mejor de los sistemas posibles para garantizar la convivencia. Vamos a seguir en esto en los próximos tiempos. En este año vamos a tener algunos encuentros muy en esta línea. Yo creo que debemos convertirnos todos, porque al final la democracia es un sistema que necesita estar muy dopaminado, ¿no? Necesita una pulsión muy adolescente, muy de hormona, ¿no? Muy de defenderla, y sin embargo vivimos, y especialmente Europa, en una situación de ensimismamiento, adocenamiento, envejecimiento, que pone de relieve que todo, en fin, pensamos que todo está conquistado y la historia está demostrándonos cada día que no podemos darlo por seguro, nada. Al final, los hombres fuertes y las mujeres fuertes, en el fondo, nacen cuando la sociedad está muy debilitada. Cuando los hombres hemos abandonado, las personas hemos abandonado la idea de que es el Estado de verdad, pero que nos pertenece de verdad. Y yo creo que necesitamos muchos lugares de encuentro como este para lanzar este mensaje, para influir. Nosotros no tenemos miedo en decir, queremos influir, pero queremos influir en esta dirección, en la dirección de llevar a la reflexión a la gente, a la sociedad civil, estas grandes cuestiones. Aquí hay universitarios, gente de la universidad y gente de la docencia. Tenéis una responsabilidad muy grande. Yo no tengo nada claro que esto, que tiene que comenzar en la escuela, en los institutos y en la universidad, esté presente en nuestro sistema educativo. Y estas son las cuestiones que más nos deben importar y son las que más nos importan a esta asociación. Y son en las que vamos a seguir trabajando, y por eso estáis convocados para la siguiente y vamos a seguir en esta línea. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, José María.